Hay varias cosas que ya se veían venir desde hace años respecto de los miembros de ese pleno de la Cámara de Cuentas y muchas auditorías que ciertamente, inclusive a juzgar por el voto disidente de la señora Margarita Menenciano, uno podía ya anunciar que eran auditorías maquilladas. Y me voy a referir solamente al de Odebrecht. No me voy a referir a los otros porque ciertamente entiendo que el Ministerio Público los va a incluir en su expediente, pero fueron muchas las auditorías que teníamos acceso a leerlas y ciertamente no evidenciaban la realidad de lo que había sucedido en actos de corrupción. Medios de comunicación como nosotros teníamos documentos respecto de casos de corrupción y cuando íbamos a las auditorías de la Cámara de Cuentas decían exactamente lo contrario, con una alevosía impresionante, por lo que no era de esperarse que algo como esto pudiera suceder. En el voto disidente que hace la señora Margarita Menenciano para la auditoría de Odebrecht, ella deja claramente establecido que fue intentada de persuadirla para que ella estuviera de acuerdo con lo que se iba a poner ahí. Incluso ella dice que documentos que eran categóricos en cuanto a los actos de corrupción que habían encontrado en esa investigación no fueron incluidos, que los expedientes inclusive no querían ser firmados por los auditores que estaban trabajando y que el Pleno de la Cámara de Cuentas había distorsionado la información encontrada en esa investigación. Palabras muy puntuales, un voto disidente que debe de tener más de una decena de páginas, el cual nosotros leímos aquí en Despierta con CDN hace algunos meses. Y en aquel momento decíamos, esto en algún punto tiene que traer una consecuencia. Qué pena que esta haya sido la consecuencia y que de esta manera vaya a terminar ese pleno de la Cámara de Cuentas. Pero debo decir, sin embargo, que esta era la crónica de una muerte anunciada. Estuvieron ahí desde el principio, maquillando auditorías, tal como dice el Ministerio Público, y distorsionando realidades simplemente para beneficiar funcionarios. La pregunta aquí es si lo hacían de gratis o si simplemente estaban cumpliendo con la encomienda que se les había dado al inicio de su designación. Ese señor Álvarez, que es presidente de la Cámara de Cuentas, está vinculado de manera familiar a uno de los funcionarios, de los ministros de la presidencia del gobierno de Danilo Medina que más poder tenía, y él lo sabe, se lo hemos dicho en varias ocasiones. Y cada investigación que se hizo o cada auditoría que se debió de hacer en torno a esa misma figura no arrojó nunca nada por lo que pudiera ser investigado. Pero ¿cómo la iba a arrojar si tenía a su familiar cumpliendo las funciones que ciertamente se les había encomendado? Debo decir que es penoso que haya terminado de esta manera la Cámara de Cuentas y que no hay precedente en la historia de la República Dominicana ni de la región de que un Ministerio Público haya intervenido en una Cámara de Cuentas. El proceso que debió agotarse antes de llegar a este punto era que, vistas las denuncias que ya estaba haciendo el Ministerio Público y las posibilidades de hallazgo de corrupción en el seno de esa Cámara de Cuentas, el Congreso de la República debió hacerles un juicio político, como se lo hicieron a otro pleno de la Cámara de Cuentas que también salió con la sábana por un canto. Debieron destituirlos, designar, nombrar los próximos miembros y que estos fueran traducidos a la justicia ordinaria. Esto es una vergüenza para la institucionalidad y la democracia de este país. Da pena y vergüenza que hayan llegado a este punto y que también otras autoridades que tenían que asumir funciones, que tenían que jugar un papel en este proceso, no lo hayan jugado y hoy se vea al Ministerio Público interviniendo la Cámara de Cuentas. Eso no debió ser así.